Bienvenidos a este video sobre cómo ser más inteligente en 3 pasos. Soy Nico Fernández Miranda, contador y profesor universitario, y si estás viendo este video te felicito. Solo el hecho de querer saber cómo ser más inteligente ya demuestra que estás siendo más inteligente. Hoy vamos a ver 3 pasos para hacerlo y al final te voy a dejar un bonus tip, que es la herramienta que yo uso para trabajar más de 12 horas al día sin tener la cabeza totalmente quemada. Pero, primero debemos preguntarnos, ¿qué es ser inteligente? Si buscamos en Google, vamos a encontrar que la inteligencia es una capacidad mental compleja que nos permite aprender, razonar, resolver problemas y adaptarnos a nuestro entorno. Pero la definición que a mí más me gusta, la inteligencia es la capacidad de transformar conocimiento bruto en algo que sirva. Por ejemplo, ser más inteligentes nos va a permitir aprender sobre finanzas para tener más dinero y hacer lo que querramos hacer con él. Empecemos. Paso número 1. Hacer ejercicio. El ejercicio físico no solo es esencial para nuestra salud y bienestar general, sino también que puede ayudarnos a mejorar nuestra inteligencia. Primero, cuando hacemos ejercicio, obviamente aumentamos el flujo de oxígeno y nutrientes al cerebro, lo que mejora la función cognitiva y la memoria a corto y largo plazo. Pero cualquier tipo de ejercicio, no. En particular, el entrenamiento de alta intensidad, o el HIIT, ha sido relacionado con la producción de una proteína llamada factor neurotrófico derivado del cerebro, que está directamente involucrada con el crecimiento y el desarrollo de las neuronas nerviosas y fortalece las conexiones existentes entre estas neuronas. Esto mejora la plasticidad cerebral, la capacidad de aprendizaje y la memoria, y así como obviamente reduce el riesgo de desarrollar enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Ahora, ¿cuál es este famoso tipo de entrenamiento HIIT? Consiste en realizar esfuerzos máximos durante un periodo de tiempo, 15-20 minutos, seguido de periodos de recuperación activa. Te vas a mover un poquito. Así que, encima de ser una persona inteligente, vas a ser alguien con un muy buen estado de salud. Paso 2. Dormir. Sí, el famoso y popular amimir. Tendemos a pensar que si estamos cansados, sin dormir, con los ojos secos, la cabeza explotada, está bien porque nos estamos esforzando. Pero la verdad que no es tan así. ¿Por qué? Dormir adecuadamente es esencial para la salud y el bienestar en general. Durante el sueño, nuestro cerebro se somete a varios procesos. Uno de estos procesos es la consolidación de la memoria, que es cuando el cerebro procesa la información del día y consolida los recuerdos. Justamente, la consolidación de la memoria ocurre en diferentes etapas del sueño, pero principalmente durante la fase del sueño REM, que es el movimiento rápido de los ojos. Durante esta fase, el cerebro experimenta actividad neuronal intensa y es cuando ocurren la mayoría de nuestros sueños. Pero lo importante acá es que durante el sueño REM, el cerebro también repasa los recuerdos y las experiencias del día, lo que se conoce como consolidación de la memoria a largo plazo. Durante este proceso, las conexiones neuronales se fortalecen y se crean nuevas conexiones, lo que ayuda a consolidar los recuerdos y a mejorar la retención de la información a largo plazo. Además de la consolidación de la memoria, el sueño también es esencial para eliminar desechos tóxicos del cerebro. Durante el día, nuestro cerebro produce desechos tóxicos, como la proteína beta-amiloide, que puede dañar las células cerebrales si no las eliminas adecuadamente. Entonces, dormir no es solo esencial para la salud y para mejorar tu memoria. Si no dormimos lo suficiente o tenemos un sueño de mala calidad, esto puede tener efectos súper negativos en tu capacidad cognitiva, en tu estado de ánimo y en tu salud en general. Así que, a dormir. Y si bien obviamente tenemos que ser disciplinados y esforzarnos, esto no tiene sentido si al hacerlo estamos quitándonos sueños. Te diría, mejor vete un capítulo menos de la serie y anda a dormir. Si te está gustando el video, no te olvides de darle me gusta, suscribirte al canal, darle a la campanita, porque de esa manera me estás ayudando a que siga creando contenido. Paso 3. Aprender cosas nuevas. Aprender cosas nuevas mejora la plasticidad neuronal al crear conexiones sinápticas nuevas entre las neuronas y estimula la producción de neurotransmisores como la dopamina. Cuando aprendemos algo nuevo, como un deporte, un idioma o una habilidad cualquiera, nuestro cerebro activa diferentes regiones y redes neuronales que están relacionadas con esa actividad. A medida que seguimos practicando y mejorando en esta actividad, las conexiones neuronales se fortalecen y se crean nuevas, lo cual mejora tu plasticidad neuronal y te hace más inteligente. Y este proceso se debe a una serie de cambios sinápticos que ocurren en tu cerebro. Cuando se produce una sinapsis entre neuronas, se liberan una sustancia química llamada neurotransmisor, que transmite una señal de una célula o de una neurona a otra.
Con el aprendizaje y la práctica, las neuronas se adaptan y se vuelven más eficientes en la liberación y recepción de estos neurotransmisores, lo que fortalece las conexiones sinápticas, volviéndote, en otras palabras, más inteligente. Además, cuando aprendemos cosas nuevas, también estimulamos la producción de varios neurotransmisores, como por ejemplo el glutamato, que está implicado en la plasticidad sináptica y la formación de nuevos circuitos neuronales, la acetilcolina, implicada en la atención, el aprendizaje y la memoria, la dopamina, que es muy importante en la formación de nuevas asociaciones entre eventos, en la motivación para aprender. La serotonina, implicada en el estado de ánimo, el estrés, la regulación del sueño, puede desempeñar un papel muy importante en la formación de nuevos recuerdos. Y ahora, vamos al bonus tip. Mi arma secreta para poder estudiar y trabajar mucho durante el día, aunque no lo recomiendo, es tomarme una power nap. Una power nap es una siesta, pero no cualquier tipo de siesta. Antes de dormir me tomo una taza de café. Y ustedes me van a decir, ¿qué le sucede? ¿Por qué el café no hace que no te duermas? Bueno, sucede que como me tomo la taza de café antes de dormir y me tomo una siesta de 20 minutos, para cuando me desperté la cafeína ya hizo efecto, que cuando me lo tomo no es instantáneo, y me levanto con más pilas. Con los efectos positivos de una siesta y los efectos positivos de la cafeína. Esta es una variación de la famosa técnica de Albert Einstein, en la que se dormía con unas llaves en la mano debajo de una olla, cosa que cuando él soltaba las llaves por haberse relajado, hacían ruido en la olla y se levantaba punto caramelo. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta, comentarlo y suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima.